Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, masticadores, bebedores, regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa el día de hoy, después de haber tenido un debate sobre fundamentos epistemológicos y científicos de la psicología y la psiquiatría en torno a los famosos trastornos, síndromes, enfermedades, problemas o lo que sean de salud mental o psicopatológicos o psiquiátricos, porque los neuropatológicos tienen mayor certidumbre. Sí. Ante el daño cerebral no hay vuelta de hoja, pero lo demás es un reverendo problema. A partir de ahí, quiero considerar que el día de hoy tendremos con un comensal muy asiduo a la comuna de la palabra, a quien le agradezco por lo demás su generosidad de venir, porque anda con algunos problemillas de salud, y pese a ello está aquí con nosotros platicando sobre el tema a tratar el día de hoy. No quiero, sin embargo, antes de comenzar con ello, recordar, como cada semana hago, desde hace varios años, desde que estábamos en la UAE, con nuestro programa de radio La Universidad a Debate, que se cumple una semana más, ya entramos a un año más, el 2023, y la gran promesa en campaña del gobierno en turno presidido por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un compromiso de precisar y entregarnos la verdad histórica, a diferencia de la mentira histórica. ¿Qué pasó con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero? Hasta ahora no tenemos ni la verdad histórica, ni la justicia, ni dónde están, qué pasó con ellos, ni nada. Lo único que sabemos ya oficialmente es que es una mentira histórica la que hicieron antes, un complot. Sí. Y que además del complot fueron ejecutados, aunque no hay evidencia de la ejecución. Eso dijeron, y además parece ser que todos se lo endosan a los cárteles del narcotráfico en alianza con gobiernos municipales. Guerrero, exculpando al Estado mexicano y toda la historia, ¿sí? Y toda la historia de la fuerza militar en este país. Entonces la deuda sigue pendiente. No quiero tampoco dejar de recordar que ya son más de 10 años de la desaparición forzada de nuestra querida alumna de la Facultad de Psicología, Viridiana Anaid, y recién se acaba de titular de doctorado una colega, Sandra Márquez, en doctorado, y presenta una tesis a propósito del apoyo psicosocial para personas buscadoras de familiares desaparecidos. No me digas. Y ahí estuvo Angélica Rodríguez Monroy, en la mamá de Viridiana Anaid, a quien por cierto no dejo de mandarle un abrazo, también un saludo y decirle que no está sola en esta historia, y seguimos comprometidos en seguir enunciando esto hasta que ¿Esa tesis doctoral por qué facultad fue? Por la Facultad de Psicología. Qué bien. Tesis doctoral, Sandra Márquez, algo así sobre el apoyo psicosocial en casos de desaparición forzada. Y el día de hoy, ya que trajo René Santoveña el libro de La vida mental de Henri Vallon, el octavo tomo de la enciclopedia ediciones críticas de Barcelona, España, sí. Una edición ya viejita. Sí. A propósito del tema de hoy, ¿quién fue Henri Vallon? Dos, de Vallon, de Piaget y de Vygotsky. En la década de los 60s y 70s del siglo pasado se hablaba más. Quizá menos de Vallon, sí, de Vygotsky que de Piaget. Empezaba a hablarse un poco más de Vygotsky, comenzaba a cobrar
¿no? Fuerza. Y el que era el estelar era Piaget. Era Piaget, y naturalmente, a diferencia de Piaget y Vygotsky, que se difundieron ampliamente, aunque no se conocieron Sí. profundamente, Henri Vallon quedó en el olvido, en el anonimato, a no ser por Alberto Leónidas Merani Colombo, Tranton y sus discípulos en Francia, y bueno, tal fue una vez, escuela francesa, ¿no? También claro, y en neuropsicología, Julián de Ajuria Guerra, un colega español huido de la Guerra Civil Española en bicicleta. ¿Sabes quién llega a colaborar en el 8º tomo? Jacques Lacan. Jacques Lacan, ¿no? Sí, porque por lo demás Jacques Lacan y Julián de Ajuria Guerra estuvieron en Belén. Y los dos crearon la Asociación Psicoanalítica Francesa, y después se escindieron. La fase del espejo, que coincide con Vallon, la retoma muy fuertemente después ya Lacan. Exactamente. ¿No? Entonces, el día de hoy, aquí con la pericia o expertez, valga el terminejo, de el buen René Santoveña, psicólogo de formación. No quiero decir toda su trayectoria político-administrativa dentro de la UAM, porque sigue siendo, yo creo que el cacique mayor de esta. Ha tenido todos los cargos, menos la FEU, y porque no estaba de acuerdo con ella, no porque no haya querido, no porque no haya intentado, en realidad no lo intentó ni quiso, claro. Sino también hubiera sido presidente de la Federación de Estudiantes, pero más allá de ello, su conocimiento de la obra, tanto en sentido epistemológico como en sentido psicológico de Henri Vallon, nos permitiría empezar con 3 niveles de análisis. Sí, bueno, primero, ¿quién es? ¿Quién es Henri Vallon? ¿De dónde viene? Porque es la primera mitad del siglo XX, entre guerras, Partido Comunista, la militancia, la resistencia. Por el otro lado, la psicología del niño o psicología infantil, a diferencia de la epistemología genética con Piaget. Sí. El marxismo y la psicología, a diferencia de Piaget, y la relación epistolar, casi epistolar, que era más bien de prólogos, prefacios y posfacios entre Vallon y Piaget, en cada quien escribía un libro y se contestaba a prologazos. Esa fue una batalla épica, a prologazos y epilogazos entre Jean Piaget y Henri Vallon. Hasta Jean Piaget llegó a decir en una entrevista con Bringuier, bueno, si quieres saber de psicología del niño, lea Vallon. Yo no soy psicólogo. Ándele. Punto. Solito Piaget dijo, ¿quieres saber de psicología del niño? Vallon. A mí no me interesa la psicología, ni el niño. Punto. Pero fuera de esas vicisitudes, ¿cuáles son, en esencia, las ideas centrales de la propuesta de Henri Vallon que lo hacen estar vigente hoy? ¿Y cuál es su herencia para la actualidad? Sí. Empecemos con lo primero y le dejo la palabra a René, sino para que lo invito. Claro, muchas gracias, Enrique. Buenas tardes también a todos los escuchas de esta emisión semanal. Siempre es un gusto estar con mi camarada Enrique Álvarez. Bueno, Henri Vallon es un psicólogo muy reconocido, que nació en 1879 en Francia, es decir, era 17 años mayor que Jean Piaget. Y que Vygotsky. Pero era menor a Freud, por ejemplo. Freud es de 1856. Sí, 1856. De manera tal que son 23 años de diferencia entre Freud y Henri Vallon. Estudia primero en la escuela normal y después se postula para un doctorado en filosofía. ¿Por normal entendemos lo mismo que las normales acá en México? Él se postula y termina siendo doctor en filosofía. Y después estudia medicina, especializándose en cuestiones neurológicas y neuropatológicas. Entonces es
En términos biográficos, la interpenetración de cierta dosis o un fuerte componente de orden filosófico y por el otro un componente del orden neurológico, lo que hace que empiece a tender, así como se fue construyendo también la psicología soviética, o la neuropsicología soviética, es decir, pacientes o retrasados en el desarrollo, en donde es una de las partes de los métodos que emplea Valón, es decir, el componente comparativo, y eso hace que el centro de su atención sea sí el niño y el adulto también, pero lo que quiere hacer es, a través del niño, llegar al adulto, ¿no? Casi como Piaget. Sí, pero es decir, hay un origen, una génesis, un desarrollo, en donde lo que va a prevalecer permanentemente es el conflicto, no el equilibrio, que es un poco la expresión casi siempre presente en Jean Piaget, la idea de la equilibración progresiva, o llegar al equilibrio. Pero ahorita vamos a entrar por qué, debido a que podemos anticipadamente decir lo que plantea Jean Piaget respecto al ser humano, en virtud de sus intereses, es artificial, es una abstracción. Ahorita lo vamos a ver quizá con más detenimiento. A diferencia de la totalidad concreta o el ser concreto al cual se refiere la psicología concreta de Valón, ¿no? Entonces, funda en ese sentido, creo yo, ahí una serie de instituciones y de productos Valón, como es la primera revista que pudiéramos referir, ¿no? En lengua francesa, y bueno, pues desde luego todas las obras que parten desde el Niño Turbulento, 1925, y ya, después toda la serie Un ruido que quizá valga la pena meter aquí. Pareciera ser que la tradición ha tratado de homologar a Piaget, a Valón y a Vygotsky, de modo tal que la tradición ha creado un mito, el mito de los orígenes de la psicología genética. Sí. Sin embargo, el propio Jean Piaget, en la entrevista que le hace Bringuier, Sí. Conversaciones con Piaget, una edición española también, ante la pregunta directa de Bringuier, bueno, usted es el creador de la psicología genética y la psicología del niño, pero él le dice no, ello es Valón. Si quieres saber eso, estudia a Henri Valón. Ya había muerto cuando hace la entrevista, él muere en el 62. Pero además le dice, a mí no me interesa el niño. Lo que no te quiero decir es qué día fue. ¿Qué día fue? El día de mi cumpleaños. Ay, qué casualidad. Bueno, el caso es que, curiosamente, agrega Piaget, pero a mí no me interesa el niño ni la psicología. Lo que me interesa es el conocimiento. Cómo se pasa de una etapa de menor conocimiento a una de mayor conocimiento. Esto implica que mi objeto de interés es epistemológico, no psicológico. Sí. Si quiere entender la psicología del niño, otra vez recurra a Valón. Esa es la primera diferencia. Habría que entonces, Enrique, igual que ocurre con Freud, igual que ocurre con Marx, etcétera, etcétera, una cosa es Piaget y otra cosa son los piagetianos. Claro. ¿No? Una cosa es Marx y otra son los marxistas. Igual y con Freud y así. Todos los años. Sí, es decir, Piaget, que es muy enfático y muy explícito en esa entrevista, es que ustedes me atribuyen a mí cosas a las que yo no me dedico, como es la psicología del niño o la psicología genética. Es decir, la psicología del niño y la psicología genética deben ser reales, en el sentido de examinar un objeto concreto del cual se puede analizar, examinar, abstraer algunas cosas y después regresar a la totalidad a la cual pertenece. En el caso de Piaget, todas las esferas de la vida psicológica del ser humano desaparecen
o quedan inhibidas porque de lo que se trata es de la inteligencia, ¿sí? Con el tiempo Piaget cae un poco en el juego, porque sí, reconoce las críticas y incorpora la idea de lo social, pero es una incorporación, me parece tardía, que no termina por incorporarse integralmente a la totalidad concreta a la que pertenece. No, y por otro lado agrega en la misma entrevista a Bringuier, y debo decirle que, porque le contraargumenta a Bringuier, dice, bueno, pero usted creó una psicología para aproximarse a la epistemología. Dice, así, porque la psicología en mi época no servía para nada. Tuve que inventar una como medio, no como fin. Sí. Para mí el medio de cómo se pasa de una etapa de conocimiento a otra de mayor conocimiento es a través del niño. Sí, sí. No hay de otra, porque si no, ¿cómo paso del niño que no habla al que sí habla? Del niño que no tiene juicios morales al que sí los tiene. Pues solamente partir del no haber al haber, porque no surgen de la nada, surgen de la acción, y es donde mete la categoría de acción y otras cosas. Pero la acción fuera de contexto. Una acción desprovista de afectividad. Es decir, son solamente los aspectos referentes, no los aferentes o afectivos. Que eso, por supuesto, no se le escapa ni por un instante a Balón. Es decir, para él son ambos, e incluso el emocional es más antiguo, ¿no? Y o sea, es parte de los contextos que hacen diferente uno y otro planteamiento, y que ciertamente el de Piaget es un discurso que se inscribe en la epistemología. Quienes insisten en colocarlo dentro de la psicología del niño y la psicología médica son los psicólogos. Pero regresemos a quién es Balón, porque la época histórica que vive es la de entreguerras, Europa, sí, que es el espacio de las guerras, Francia además, la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, del 14 al 18 es la primera. Ahí es cuando ya empieza a tener, o va a empezar a contactarse después de que termine la Primera Guerra Mundial con los primeros pacientes a los que va a atender, y ciertamente le toca en su ya etapa madura, a partir del 39 hasta 45, la Segunda Guerra Mundial. E incluso pues llega a estar eventualmente en algún frente de batalla, y aunque sé que esto lo vamos a ver en la siguiente ocasión que nos veamos, le toca presidir el Ministerio de Educación por un breve tiempo en Francia, de modo tal que es un hombre que le tocó presenciar, le tocó vivir estas dos luchas fratricidas, ¿no? Y estar en contacto con gente que, pues, ya sea de manera colateral o porque directamente resultó herida o dañada, requería de la atención de el saber médico, psiquiátrico, psicológico, cosa que en ese sentido me parece se asemeja mucho a lo que ocurrió en la Unión Soviética. Y volver, sí, tanto Vygotsky como Balón son efectivamente, en el sentido genuinamente acertado, psicólogos genéticos, ¿no? Uno y otro. Y también con ninguno era de origen psicólogo, ¿no? Vygotsky y Balón, ¿no? Proceden de otras formaciones. No existía en realidad la psicología como disciplina académica. Sí, pero ni Freud, pero contribuyen a construir la psicología, sin duda alguna. Pero aquí lo que es importante señalar es que en términos de su perspectiva del mundo, de las cosas, del ser humano, la psicología de Balón es una psicología que yo podría llamar total, en el sentido de que se interesa por todos los aspectos, tanto físicos como sociales, biológicos, psicológicos, y cada uno de los componentes que los van conformando, cuyo motor es, por un lado, el método genético,
lo cual implica para Valón, ipso facto, que sea también un método comparativo, ya sea porque está en la escala de la psicología animal, ya sea porque se trate de las expresiones del pensamiento salvaje de tribus de hace no sé qué edad, ya sea porque estemos hablando del examen de un retrasado mental. Es decir, para poder entender no solamente las analogías, sino también las diferenciaciones entre distintas expresiones en la vida de niños en desarrollo, de sujetos determinados, al remitirse al origen y ver de dónde surgen las estructuras en las donde reposan ciertos dominios, ciertas funciones, etc. El investigador, el psicólogo, al mismo tiempo de eso, además del método genético, acude o emplea el método comparativo, lo cual está lleno de testimonios en los textos de Henri Vallon, y que lo hacen que haya pasado a ser un sujeto, por lo menos en vida, muy reconocido, aunque no suficientemente difundido o no bueno, evidentemente la difusión que tuvo la Piaget y su obra son descomunales. No sé cuántas traducciones tenga de cada uno de sus libros, pero todos están traducidos a distintas lenguas y en varias ediciones críticas, etc. Y la diferencia con Vallon es notable, ¿no? Aun y cuando, a mi juicio, el valor de la psicología de Vallon sea muy importante, muy relevante. Voy a recordar aquí algo que tu memoria patológica tiene nítidamente grabado en tu cráneo interno frontal. Es decir, lo ves directamente. Sí. El prólogo de los orígenes del carácter en el niño, ¿por qué? Está de moda en seguir separando la psicología. Se habla de neuropsicología cognitiva, se habla de ciencias cognitivas, lo afectivo queda por otro lado, etcétera. Es decir, es más, se habla de microprocesos, la atención por un lado, la memoria separada por otro lado, y Vygotsky hablaba, por ejemplo, de las relaciones inter e intrafuncionales. ¿Cierto? Pero Vallon, en el prólogo de los orígenes del carácter en el niño, hace una crítica mordaz y directa, sin concesión alguna, a esa fragmentación, de modo tal que hasta se anula el objeto de la psicología. Así es. Y aquí en la vida mental tiene un pequeño fragmento que ahorita te lo recupero, que está referido también a lo que me estás haciendo mención. Es en la página 10, precisamente, de este prólogo, donde aparece este fragmento que es memorable. Escindir al hombre de la sociedad, oponer el individuo a la sociedad, como se hace muy a menudo, es privarlo de la corteza cerebral. Punto. ¡Pum! O sea, ahí el golpe es demoledor, ¿no? Y bueno, ahorita le doy lectura a lo que sigue, pero un curso de psicología general introductorio podría empezar con y llevarse gran parte de las sesiones, nomás con esto, porque si te pones a desmenuzar todo lo que esto implica o supone, es maravilloso. Dice, pues si el desarrollo y configuración de los hemisferios cerebrales son los que distinguen con mayor precisión a la especie humana de las especies vecinas, este desarrollo y esta configuración se debe a la aparición de campos corticales, como el del lenguaje, que implica la sociedad. Como los pulmones de una especie aérea implican la existencia de la atmósfera, ¿no? O sea, es una contundencia espeluznante. Y creo yo que sí valdría la pena insistir en este aspecto en particular, sobre los alcances de un planteamiento como el que acabamos de hacer referencia, Enrique. Y déjame
sí me acuerdo de los 64,000 del Gran Premio. Tan, 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 tan. A ver, aquí está. Aquí en la vida mental ya es la introducción general. Y dice, el hombre no puede concebirse al margen de la sociedad sin sufrir mutilaciones. Campos enteros de su corteza cerebral funcionan únicamente sobre objetos de origen social. La sociedad se ha convertido para él en un medio tan necesario como el de los agentes físicos, aunque es un medio de circunstancias mucho más transformables, que depende de su actividad colectiva o individual y que en reciprocidad le transforma. Es decir, esto que fue escrito en el 34 está aquí más o menos planteado de otra manera en el 38. Pero es curioso porque lo que señalas también precisa otra cuestión que nos fue muy cara, la reducción de lo social a lo colectivo, sí, y lo individual como ajeno a la vida social. Sí. Esa decisión llevó a una categoría que en Freud y en Piaget fueron sustanciales, el concepto de socialización, que para Vallone y para Vygotsky es insostenible. Sí. Genéticamente dicho. Sí, más bien sería de individuación. Es decir, partimos de un sujeto, de una entidad, de un ser vivo, que es al mismo tiempo una organización biológica altamente complejizada y procede de una estructura social y cultural, ¿no? Que lo van configurando y lo van programando. Eso es lo que hace cualitativamente distinto a lo psicológico. Pero es bien concebido tanto por Vygotsky como por Vallone. Al revés, concebirlo al revés es lo que lleva a hablar de la socialización, ¿no? Y que efectivamente está emparentado con esta idea de la psicología. Hay psicología social, en consecuencia hay psicología individual. Claro. ¿No? Y otra barbaridad. Y entonces la ecuación se convierte simplemente en términos de números. Si lo social pues es lo colectivo, lo individual es lo psicológico. Y pues entonces aquí ya tienes la respuesta, ¿no? No puede ser, o sea, hablamos del 34 y el 38. 34 y 38, ¿no? Le arrancas corteza cerebral al ser humano, si es que... Y cuando hablas de pensamiento y lenguaje de Vygotsky, sí, hablas del 34 otra vez. También. O sea, puede decirse también que las condiciones o las circunstancias, el conocimiento que para aquel entonces ya se disponía, permitirían poder formular planteamientos o tesis como las que señalan. Desde luego que en este asunto es muy importante señalar el valor que tuvo el Marx y el marxismo en el siglo previo, en el siglo XIX, para la elaboración de una teoría de la historia y de una conceptualización de la economía, de la política y del motor de la historia. Y de aquí la importancia de Marx en la obra de Vallone, sí, y de Vygotsky, aunque más allá de una cita que aparece en el tomo 2 de las obras escogidas que Pablo del Río y Amelia Álvarez hacen de Vygotsky, una cita que se refieren a Vallone como un psicólogo revisionista, ha de ser de los editores, sí, porque ni Vallone ni Vygotsky se citan. No. Pese a todo, el poder político, ideológico de la época en la ex-URSS hace que a Vallone se le considere un revisionista, como se les a Maurice Lefebvre, por ejemplo, sí, un filósofo dialéctico. Pues no todos eran estalinistas, todo lo que no era stalinista era revisionista, sí, joder, y Vallone y Vygotsky curiosamente pueden llegar a eso, pero Piaget y Freud no. Sí. Eso es curioso porque a diferencia de Piaget, Luria lo dice en su autobiografía, dice, para nosotros en la ex-URSS era obligado por directriz del Partido Comunista y del proyecto del socialismo, líneas de investigación. En cambio en Ginebra, Jean Piaget
y en Neuchâtel investigaba lo que él quería. Sí. La diferencia del contexto histórico-cultural para desarrollar en cierta dirección una teoría y una práctica, porque además, como dijiste, Balón, algunas mañanas se la pasaba con rifle en mano combatiendo en la resistencia francesa. Y en las noches investigaba en su laboratorio, que además estaba físicamente enfrente del local de los SS nazis. Entonces, están jugando los dos frentes, el de la ciencia y el de la sangre guerra. fría, mi querido amigo, de verdad, o sea, imagínate nada más lo que eso significa, ¿no? Efectivamente. De ahí que es para quien no haya tenido la suerte o la fortuna de leer a Henri Balón, sí sería muy recomendable, y efectivamente hay una herencia y hay una legitimidad, como es el subtítulo de la charla a la que nos has convocado, de una obra cuyo, por ejemplo, este libro se ubica a la mitad de la producción escrita de Balón. Después de va a venir Los orígenes del pensamiento en el niño. No, pero antes el acto del pensamiento. Sí, del acto del pensamiento. Y antes el de la evolución psicológica del niño, ¿no? Es decir, está intermedio, pero como está escrito para ser parte de una enciclopedia, entonces no es el típico, porque eso sí hay que señalar de Balón, que no es un autor fácil, ¿no? Tiene su cierta complejidad. Aunque era más fácil Merani, es como leer el diccionario de Merani para entender a Merani. Sí. O para leer el Capital de Marx, de Althusser. No, bueno. Entonces, justamente por ese hecho, es una obra que pretende ser pedagógicamente más ligera, ¿no? Más didáctica. Más didáctica, ¿no? Con una exposición más suave. Pero sigue siendo el Balón de siempre, con apuntes que son una verdadera maravilla a 70, 60, 85 años de haber sido formulados, ¿no? Entonces, yo sugeriría incluir a y también los orígenes del carácter en el niño. Es maravilloso, del acto al pensamiento. Y bueno, y la evolución psicológica del niño, ya de los orígenes del pensamiento del niño, me parece que es una obra mucho más densa, ¿no? Tomos, voluminosa, muy exhaustiva, pero que también completa el cuadro del conjunto, que tiene un recorrido que va del carácter, bueno, de los niños turbulentos, bueno, de un niño turbulento, ¿no? Luego había un pequeño texto que era la psicología patológica y después la psicología aplicada. Y ese recorrido lo va llevando a cubrir pues una buena cantidad de los estratos o de los dominios los que está involucrada la psicología, como es el actual pensamiento, la evolución psicológica del niño y ya finalmente los orígenes del pensamiento. Es que Balón, como bien dijiste, nace curiosamente el mismo año que, según Edwin Boring, ¿sí?, nace la psicología científica, 1879, sí, porque dicen que Wilhelm Wundt fundó su primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, y lo experimental hace de la psicología una ciencia, pero lo que no dicen es que su objeto de estudio era la conciencia, sí, a diferencia de la conducta. Sí. Pero eso ya se lo guardan por razones ideológicas, según mi opinión. Pero el problema seguía siendo la conciencia, y después Vygotsky regresará a la conciencia, mientras para Balón es lo mental. Sí. Que es el equivalente a lo psicológico. Sí, claro. Yo quiero pensar que nuevamente, por tratarse de la elaboración de una obra muy
trayecto, aliento, alcance y de pues, la envergadura de tener una enciclopedia de un país con una tradición cultural como Francia, hacen que la denominación de la vida mental incluye la conciencia, incluye vamos, los distintos dominios que suelen marcar a la psicología y ciertamente tanto Vygotsky como Vallon no adoptan esas posturas verdaderamente ridículas de hablar de que es que la mente no puede formar parte de, o no puede ser concebida o constituirse como un objeto de estudio para una disciplina determinada. Entonces, el conjunto y el contenido de una obra como La vida mental demuestran de la diferencia y que va el recorrido desde los famosos estadios para Vallon, desde el estadio motriz impulsivo, la impulsividad motriz pura, ¿no? Hasta llegar a la adolescencia, pero que va alternando entre aquello que es más bien eferente a aquello que es más bien aferente, ¿no? Es decir, aquello dirigido al exterior o aquello dirigido hacia desde el interior, desde el interior o desde lo íntimo, y que resulta ahí de pasajes muy interesantes. Hay, desde luego, Enrique, y eso tú quizá lo sabes con mayor precisión que yo, aspectos de la obra de Vallon que no resistirían el examen del juicio del tiempo. Por ejemplo, se señala en muchas publicaciones que, por ejemplo, todos los síndromes a los cuales hacía referencia Vallon, no es que hayan perdido de actualidad, pero no gozan de la precisión por lo que ahora sabemos, ¿no? Pero lo que no se puede regatearle es el valor heurístico a un planteamiento también establecido, también formulado, cuya hace que heurísticamente sea muy promisorio, lo que puede derivarse del conjunto de planteamientos básicos, del núcleo duro, por decirlo de algún modo, de la psicología de Henri Vallon. De ahí se pueden derivar multitud de perspectivas, como de hecho ocurre con todos quienes fueron sus alumnos, ¿no? A Julia Guerra y otros, ¿no? Sassou. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Lilian Lursati y todos ellos, ¿te acuerdas? Sí. A quienes invitamos a eventos académicos aquí a la universidad y que algunos de ellos pudieron, ¿cómo se llama? Philippe Marliou. Philippe Marliou. Es otro de los grandes discípulos de Vallon. Y bueno, hay una escuela, por ejemplo, la escuela de psicomotricidad francesa, pues es una escuela muy respetable, ¿no? Sí. Y hunde sus raíces en los planteamientos de origen formulados por Henri Vallon. O sea que, estrictamente hablando, si podemos hablar de psicología genética, los psicólogos fundadores son Vygotsky y Vallon. Estrictamente hablando. Y es curioso porque quienes más coinciden en una visión estadial, sí, son Piaget y Vallon, sí, aunque no coincidan en los estadios. Sí. Mientras que Vygotsky, ignoro si es por tiempo, no tuvo tiempo de montar en su caballo. ¿Sí? Dedícase a la psicología del 24 al 34, sí, sí, de la misma edad prácticamente, 27 a 34 años. Sí. Y gran parte de ese tiempo se lo pasó en hospitales por la tuberculosis, sí, que se cargaba. Entonces quizá no tuvo tiempo de montar en su caballo, pero nunca he visto una visión estadial en Vygotsky, sí, a diferencia de Vallon y Piaget, que además los dos vivieron 8000 años, Vallon 83 y Piaget 84 años. Sí. Entonces, sí, son muchos años, bueno, muchos es un decir. López Tarso ya lleva 98, sí, y sigue entero el hombre. Sí, pero lo cierto es de que, bueno, en ese sentido la productividad, por ejemplo, de Piaget ¿cuántos títulos tiene Piaget? O sea, es una cantidad. No le decía, no Stephen Tulming le decía al Mozart de la psicología. Sí. O sea, sí, murió pues prácticamente
sí, escribiendo. Estando en activo, ¿no? Igual el otro fue atropellado, Balón. ¿no? Que ya era un hombre, como Ya bien grande. señalas, un hombre mayor, que después de recibir un impacto de un vehículo, pues Aunque sea vehículo de esa época. No, pero eran más pesados, Enrique. Eran más pesados. O sea, eran de acero y sí. Sí, pero no llega a una visión estadial Vygotsky. No sé si no llega o no le parece importante, él habla de procesos. Mientras Balón habla de estadios. Sí. Y la idea de estadio la acaba desarrollando en su tesis doctoral Trantón. Sí. Pero el problema es que fuera de esas diferencias y lo que señalas, que ya trataremos en otra ocasión, los aportes, todo lo que es la teoría de la psicomotricidad, Julián de Ajuriaguerra, los tipos motores. Vas a tener un programa de esto, sí, ¿no? un monólogo dedicado a ese papel de Balón, y particularmente los tipos motores y la estructura de la personalidad, que ya no resisten, creo yo, la vuelta del tiempo. Sí. Pero el fundamento, Julián de Ajuriaguerra lo señaló, la psicología ha descarnado al fenómeno psicológico y lo ubica fuera del cuerpo, como si fuéramos entelequias vagando por el topo sural sin cuerpo. Pero somos un cuerpo que tiene tono muscular, clonus, movimiento, postura, equilibrio, todo eso, equilibración, todo eso lo del tono es de muscular y la actitud, etcétera, eso se origina en Balón. Claro. ¿No? Y ese es un valor incalculable que no se le reconoce. Y sí es, por eso yo celebro que sí lo estés haciendo. A la escala que sea, es importantísimo hacerlo, ¿no? Pero recuerdo que, por ejemplo, cuando se aprobó en la Escuela de Psicología el Plan 86 de la UAM, se incluía Balón en el plan de estudios. Sí, no. En las revisiones posteriores no sé por qué se le quitó. Lo ignoro y dejo la pregunta al vuelo, porque a lo mejor la directora actual puede pescar más ese hilo. Ah, sí. El problema de que Balón sigue fuera de los programas educativos de las escuelas de psicología, cuando sus aportes son fundamentales para entender lo psicológico, la evolución psicológica del niño y naturalmente la propia disciplina. Sí, tiene razón. Digo, está claramente la actual directora de la Facultad de Psicología es una mujer que se desarrolló sobre la influencia de Jean Piaget, ciertamente, y en el ámbito de la educación especial, etc. Pero es una mujer que comprende cabalmente de lo que estamos hablando y de la importancia, por ejemplo, de cuestiones como el tono, la postura, o sea, cuestiones tan básicas o tan originarias como esas, para que efectivamente pudiera ser rescatado. Es que es curioso, por ejemplo, hacia 1910 Freud publica un libro con el título de Palsy cerebral, la parálisis cerebral infantil. El término de parálisis cerebral infantil viene casi de esa época y hasta 1934 Felix lo rebautiza y lo recupera. Después se transforma, pero fuera de ello, el problema de las alteraciones en las llamadas parálisis cerebrales, por el tono, espasticidad, atetosis, ataxia, etcétera, pues efectivamente marca con mucho las relaciones y la comunicación. Sí. Y la esfera de lo que Balón después describe en su estadio del desarrollo proyectivo. El niño empieza a caminar y a proyectar hacia el exterior mediante su actividad, lo que Piaget llama la acción directa sobre los objetos para la construcción de la noción de objeto, espacio, tiempo y causalidad, que por lo demás en Piaget tienen una fuente muy innata. Pero fuera de ello, el problema de Balón sigue siendo, y además porque lo que va a decir probablemente sea una barbaridad, pero a quien le debemos la destrucción de la monarquía en Francia históricamente, es a Francia y a la Comuna de París. La Comuna de París. Danton, Robespierre, toda esa historia, la ejecución de Luis XVI y demás. Pero la liquidación y entrar
a la nueva democracia, no solo se le debe a Estados Unidos, lo que pasa es que el poder ideológico y mediático todo le devuelve a Estados Unidos y eso implica el inglés. La lengua francesa quedó omitida históricamente y el papel del enciclopedismo, la ilustración francesa, que son fundamentales en Vallon y no en Estados Unidos, que es el empirismo y el pragmatismo. Sí, sí. Entonces creo yo que eso también influye en la exclusión histórica de Vallon e ideológica, sin más. Sí, de un plumazo. Bueno, no te voy a dejar de señalar ahora que referías el episodio de la Comuna de París, las implicaciones que pudo haber llegado a haber alcanzado. La gran ilusión del socialismo y del comunismo viene de ahí. Una gran cantidad de población en aquel entonces. Marx particularmente se había entusiasmado con la comuna de París, que pues lamentablemente tuvo un desenlace fatal. Sí, y pues no pudo resistir mucho porque la coparon además, ¿no? Entonces, trágico, pero sí. Bueno, mira, sí, no, o sea, Vallon, por supuesto, su lengua es la francesa, pero Piaget es la lengua francesa Sí, pero es Suiza. Sí, bueno, sí. Sí. Y ahí guardaban el dinero los nazis y los aliados. Sí. Entonces, Suiza juega otro papel distinto a Francia históricamente. Francia sí fue invadida, Suiza no. Francia estuvo en la resistencia, Charles de Gaulle al triunfo. Ya después hablaremos del proyecto Langevin-Vallon, porque además Langevin era físico. Sí. ¿Cómo se juntan el psicólogo y el físico para armar un proyecto de reforma educativa desde preescolar? Pero eso lo vemos la próxima. Sí, por supuesto, pero quiere decir que el espíritu de la época. Un espíritu de la época que para convocar a la gente más representativa, más lúcida, de mayor alcance, de conjunto de planteamientos decisivos y los va agrupando y entre ellos están estos dos grandes personajes. Y vaya que, bueno, pues en el ámbito francés lo que ha sobrado siempre es grandes figuras, grandes intelectuales, grandes hombres y mujeres que han originado un montonal de cosas importantes para la construcción del conocimiento, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Entonces, el haber hecho que dos personajes como estos, Vallon y Langevin, ya lo veremos, recibieran esta comisión, es por algo, ¿no? O sea, no fue un sorteo, ni mucho menos, sino que representaban a dos grandes figuras ya con cierta madurez, ¿no? Con su trayectoria de vida, y que representan lo mejor del saber y de la ciencia de Francia en aquel momento. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Ahora, recuerdo que el compañero Alejandro Escoto Córdoba, de la FES Zaragoza, publicó un librito que se llama La psicología dialéctica. Hubo un tiempo en que se hablaba de la psicología dialéctica, la psicología marxista, etcétera, etcétera, etcétera. Y Vallon no escapó a esas taxonomías por parte no solo de sus seguidores. Podemos pensar en Bresson, podemos pensar en el mismo Sassot, Tranton, en Hélène Gratiot-Alfanderi, en varios, ¿sí? El mismo Lanter y Laura, que trabaja delirios, esquizofrenia y otra cosa, alucinaciones. Todo eso trabajaron en Francia y que después a Julia Guerra, Caen, Ángel Ergues y otros impulsan como una neuropsicología que también está olvidada, la francesa, porque ahora o todo es Estados Unidos o nos vino de la ex-URSS, cosa que históricamente en América Latina, pero también la influencia de Julia Guerra en América Latina y de Vallon fue grande, no solo gracias a Merani, sino también a otros que se fueron a estudiar a Bel Air. ¿Sí? Entonces, el problema es, según tu opinión,
más allá de la omisión, porque es por omisión, no por demarcación, simplemente se le ha mantenido oculto a Balón. ¿Cuáles son los aportes principales? Más allá del cliché de que es dialéctico, de que es marxista, de que habla de lo social y lo biológico, más allá de eso, ¿cuáles serían? Ya señalabas uno, todo el aporte a la psicomotricidad históricamente se le debe a Balón. Eso es... Sí. La psicología genética lo mencionaste también. Sí. Genética desde sus orígenes, sí. No en el sentido biológico. Desde luego, sí, origen y desarrollo. Sí, claro. De diferentes... A ver, él insiste que la psicología se ocupa de la relación del hombre en contacto con lo real, ¿no? Y entonces va a hablar de un hombre como algo concreto, cuyo desarrollo se origina en determinadas circunstancias y que por vía de los intercambios y las reciprocidades con el medio se va desarrollando, pero el énfasis está puesto en que la revisión final o la explicación final tiene que estar referido al conjunto. Y Balón habla de que el método de la psicología es el estudio de los conjuntos y de ver todo lo que implica una serie, un inventario, una sucesión estadística, pero referido ya sea a el lenguaje, referido ya sea a el yo o el alter ego, que ese es otro... El socius. El socius, eso es, híjole, para el momento en que lo llega a plantear Balón, realmente muy interesante, muy audaz. Entonces, van ensamblándose, van efectivamente como si fuera una especie de rompecabezas, van ensamblándose un montón de factores que actúan como conjuntos, ¿no? Pero interpenetrándose recíprocamente unos con respecto a otros, en un plano que tiene como sustrato lo material, ¿no? Y como condición lo social. O sea, si no se dan estas dos perspectivas, el hombre quedaría, como ya lo hemos visto, quedaría anulado. Pero Balón tiene muy claro que la actividad mental o la vida mental reposa en la organización cerebral y en su funcionamiento, ¿no? Y que es la historia cultural o el aspecto cultural, el aspecto histórico, el aspecto social, lo que ha hecho que se vayan conformando estructuras cerebrales que son posibles por el asiento neurológico o biológico en el que recae, y que todo ese conjunto da el psiquismo, la vida mental. Es curioso, valga esta expresión que digo es curioso, Sí. Pero en la psicología anglófona, la categoría clave es la noción de experiencia. Hasta el conductismo habla del aprendizaje y la experiencia previa. No sé qué experiencia no sea previa, pero bueno, ellos no se valen de conceptos filosóficos, pero la categoría de experiencia es filosófica, Sí. No es psicológica, mientras que Vygotsky habla de Pirishivani, algo así como lo vivenciado, y la vivencia tiene la unidad de lo afectivo, lo cognitivo y la interacción con el entorno, mientras que Balón habla de la vida mental, que es otra vez esa unidad en la vida misma, Sí. que es distinto al modelo de la experiencia, mientras que en Piaget es la acción sobre el objeto, pero no la acción intercultural, que ese es otro fenómeno analítico diferenciado entre los tres, pero esta idea de la experiencia, a diferencia de la vivencia, ¿sí? Plantea en que para Balón hablar de la vida mental y la palabra que aparece muy frecuentemente en su obra es contradicción. Sí. Niño adulto, individuo colectivo, afectivo. Sí, contradicción y conflictos, ambas, ¿no?
y que sí se dan, pueden desembocar en un equilibrio eventualmente, pero el motor, no, la gran fuerza motriz del origen y el desarrollo de las representaciones humanas o de las capacidades de los dominios que conforman la psicología, tienen esta lógica de estar en oposiciones, contradicciones y hasta llegar después a un cierto equilibrio, pero ello da como provisionalmente da como resultado la emergencia de una nueva categoría que no existía en la experiencia previa, ¿no? Entonces, ahí va, pero eso es resultado de una perspectiva, de un enfoque. Es curioso, pero en Piaget también, porque la idea de la equilibración sin la desequilibración no tiene sentido en Piaget. ¿Sí? En Adaptación Vital y Psicología de la Inteligencia o en Psicobiología, dos textos clásicos de Piaget, ¿sí?, marca la necesidad de que no se puede hablar del desarrollo si no se habla de la contradicción. Sí. Pero la maneja en otro nivel de análisis, como señalas bien, en el nivel más filosófico. Sí, digo, estamos conversando en términos muy globales, pero sí, si por ejemplo uno estuviera ya más comprometido con una actividad académica como un seminario, sí tendríamos que incluso hasta ahondar más en estas diferencias parece ser menores, pero que son realmente muy importantes y pueden tener cierta consecuencia de lo que una postura o un posicionamiento teórico-conceptual distinto entre uno y otro hacen que se diferencie lo que finalmente llegaron a trabajar o lo que obtuvieron. Y con más detenimiento, sí surgirían un montón de aspectos que, como te comentaba, de gran riqueza heurística que se derivan de una psicología como la de Henri Vallon. Yo como disfruté la primera ocasión que leí del acto del pensamiento, ¿no? Todo aquello que también estudia Piaget, la imitación diferida, los gestos, el juego, la acción, etcétera, pero cómo la imitación diferida contribuye a la emergencia de la representación, por ejemplo, ¿no? O sea, volver a presentar. Entonces, es un libro disfrutable porque nos va llevando por un recorrido que es porque además sensacional. En este trabajo del acto al pensamiento, del acta a la sí, es casi una respuesta, casi porque son contemporáneos a la formación del símbolo en el niño de sí, Piaget, que ambos están dedicados a los mismos fenómenos, sí, como el paso de la representación en la acción a la representación simbólica, sí, de la imitación diferenciada de lo que es el impulso provocado por el estímulo, porque lo que se pregunta Vallon desde el principio es ¿qué diferencia la imitación de la no imitación? En la imitación no se reproduce el objeto, se reproduce la acción. Y por eso habla del acto al pensamiento, y quizá por eso diferencia la inteligencia práctica de la inteligencia discursiva, que es algo similar a lo que planteará Piaget en el sentido de la inteligencia sensoriomotriz y preoperatoria a la operatoria. Sí. Son dos categorías o tres distintas, pero que pretenden explicar el mismo fenómeno. Bueno, aparentemente, porque Piaget propone explicar la representación, mientras que Vallon se propone explicar el pensamiento. Sí. Que es distinto hablar de la representación al hablar del pensamiento. Sí. Pero y justamente es el enganche del acto del pensamiento entre lo que era
una obra previa importantísima como es la evolución psicológica del niño y los orígenes del carácter, pero esto va a permitir el engarce con los orígenes del pensamiento del niño. Y entonces te da un cuadro de conjunto, Enrique, ¿no? En donde están incluidos, están tomados en cuenta las tramas afectivas, las tramas de lenguaje, las tramas de el discurso, el pensamiento, las representaciones, es decir, está la globalidad del ser humano está incluida en la obra de Piaget, que es de orden epistemológico, hay que subrayarlo. Solamente algunos segmentos de la psicología aparecen, es decir, es una psicología que si se considerase desde el punto de vista exclusivamente de la psicología, es una psicología que termina por ser abstracta, ¿sí? No tiene no alcanza la categoría de totalidad concreta, porque le faltan elementos que por su carencia implica la insuficiencia en la comprensión y la explicación del fenómeno psicológico mismo. Entonces, ya podemos seguir platicando en la siguiente emisión, ya cumplimos creo la hora. Sí, seguro, antes de cerrar quiero agradecer a Víctor Patiño, nos manda saludos. Saludos al buen camarada. María Almazo desde Jalapa. Qué buena está. Moni del Sol González, que por lo demás la escucho casi diario en las mañanas con el buen Julio. Saludos, conduciendo el noticiero. Saludos a Mónica González. Y hay varios más en el programa. De momento son los que comentaron. Y no quiero dejar de seguir invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y de Spotify, La Comuna de la Palabra. No quiero dejar de agradecer, no sé si quiera cerrar con algo que podemos hasta ahorita considerar como lo esencial a considerar en términos de la herencia de Henri Vallon. Bueno, a mi juicio, la perspectiva psicogenética representa una gran promesa, una gran posibilidad para el desarrollo de los distintos segmentos que constituyen a la psicología, dado el propósito al que está destinada la psicología genética, y es justo la comprensión del ser humano a través del niño, ¿no? Pero lo cual involucra el origen mismo y el desarrollo de las estructuras que lo constituyen. Entender, y teniendo como una base sólida en la formación del psicólogo, la psicología genética es ampliar las posibilidades de su forma de entender y concebir a la psicología y de todas las aplicaciones prácticas que se pueden derivar de una perspectiva psicogenética bien fundamentada, bien hecha, que abreva incluso en distintas escuelas de pensamiento, no solamente la soviética y la francesa, sino por ejemplo Brunner, y así, ¿no? Otros más. Entonces, el aporte de Henri Vallon, muy comparable al de Vygotsky, es la conformación de una escuela de pensamiento que podemos denominar psicología genética y que debería de ser la base del resto de perspectivas psicológicas en términos de la cabal comprensión de lo que su objeto de estudio supone y significa. Entonces, yo creo que dada esta consideración de mi parte, queda sobradamente justificada la legitimidad y la herencia de Henri Vallon para la psicología. Y quizá pudiera agregar a esto la recuperación del niño no como un adulto en chiquito, sí, no como un globo que se infla, decía Melanie, como Palas Atenea esperando tener las facultades mentales, sino que por sí mismo el niño, y en eso insistió mucho Piaget, quizá por eso le puso Jean-Jacques Rousseau a su instituto, a su centro de estudios, sí, por el Emilio de la educación del hombre, donde se trata de recuperar legítimamente la existencia psicológica y social del niño, porque si uno lee las historias
clásicas desde los evangelios para acá, el niño no existe. Jesús niño no existió nunca, Sí. hasta que fue el mero vocero. En Sinuel egipcio no existe el niño. En los grandes personajes no existen los niños. El niño es como algo que no. Y con balón, por eso Pierre decía, si le interesa al niño, acérquese a balón. Váyase para el otro cuarto. Dice. Sí, aquí no es. En realidad, la recuperación del niño como objeto de interés Sí. psicológico legítimo. Sí, absolutamente de acuerdo. Muy bien. Pues René, muchas gracias por tu participación. Esperemos que sigas bien para que, Sí, no solo para que estés el próximo miércoles, sino para que sigas bien. exacto. Y muchas gracias. No, muchas gracias, Enrique, a ti, a todos tus auditores, audios, ¿no? Que te escuchan y que enriquecen con sus comentarios tu emisión. Entonces estaremos en contacto. Pues René, ya sabes, un Andrés. placer.